están? Bienvenidos a mi canal. Yo soy Ale Maciel y hoy les traigo un básico. Es la masa para pie que utilicé para hacer el pie de manzana, pero sirve para hacer cualquier otro tipo de pie. Y ahora voy a subir en unos días la receta de pie de calabaza y dije, no, ya, necesito un video solito de la masa porque puede servir para muchas otras recetas. Como no es una masa ni dulce ni salada, te puede servir para pies dulces o salados. Pies dulces como el de manzana o el de calabaza que vamos a tener en el video, u otros como nuez, chocolate, etcétera, o pies salados como pie de atún o un quiche, que son los que llevan huevo, queso, le puedes poner tocino, espinacas, bueno, muchísimas opciones. Esta receta rinde para hacer dos pies sencillos, que son los que solamente llevan la basecita, como el pie de calabaza, o para hacer un pie doble, como el pie de manzana, que lleva un tapetito encima. Esto basándonos en moldes para pie de más o menos 20-22 centímetros de diámetro, o sea que si usan moldes más chiquitos les van a salir más pies, o si usan un molde más grande pues les van a salir menos pies. Aspectos para tomar en cuenta a la hora de hacer esta masa. 1. La calidad de la mantequilla. Esta masa básicamente sabe a mantequilla, así que por favor compra una de calidad y jamás en la vida vayas a usar margarina. Y número 2, la temperatura. La mantequilla tiene que estar súper fría, al igual que el agua. Y hay que tratar de tocar la masa con nuestras manos lo menos que se pueda porque nuestras manos están calientes y derriten la mantequilla. Además, después de hacer la masa es súper importante refrigerarla. Si no la refrigeras te va a quedar súper aguada y a la hora de estirarla va a estar pegajosa y no te va a salir bien. Y a la hora de hornearse el pie no va a mantener su forma. Así que no lo olviden, calidad de la mantequilla y siempre mantener la temperatura fría. Espero que su masa les quede súper bien y que todos sus pies les queden deliciosos. No olviden suscribirse al canal y darle like al video. Como les dije al inicio, necesitamos mantequilla de buena calidad. Además, esta tiene que estar súper fría. Para que sea más fácil integrarla, hay que cortarla en cubos pequeños. Puedes hacerlo con el cuchillo, como yo lo estoy haciendo, o puedes hacerlo con la raspa, que es este utensilio de plástico blanco que tengo en el bowl. Y ahora sí, con la raspa hay que ir cortando cada vez la mantequilla en pedacitos más pequeños. Si no tienes un bowl grande, puedes trabajar tu masa en una superficie lisa y muy limpia. Pero yo prefiero utilizar el bowl y así hago menos desastre. Para seguir integrando la mantequilla vamos a necesitar un utensilio como este que se llama mezclador de varillas o pastry blender, pero si no tienes uno puedes utilizar un tenedor. Necesitamos llegar a este punto en el que la masa parece queso rallado. Cuando estén casi totalmente integrados los ingredientes líquidos con los secos, es momento de utilizar la mano. Pero solamente una mano y lo menos posible, solo hasta formar una bola, porque nuestras manos están calientes y pueden derretir la mantequilla de la masa. Esta es la textura ideal, no debe de estar pegajosa y si se fijan le quedan como vetas de mantequilla. Sea cual sea el pie que quieras cocinar, hay que refrigerar la masa por lo menos 2 horas, aunque a mí me gusta refrigerarla toda la noche. También la puedes congelar y te dura hasta 3 meses. Espero que esta receta les sea de gran utilidad y si tienen alguna duda, escríbanmelo en los comentarios y yo con gusto les contesto. Síganme en mis redes sociales para que podamos estar más en contacto. Les dejo aquí abajo los links. Nos vemos en el siguiente video. Que tengan lindo día. Bye.